Hoy el tema que quería compartir con ustedes está relacionado con las bodas de Caná. Entendemos que según la línea de reforma, analizando la línea de reforma como Cristo, como sumo sacerdote, nos encontramos con esta historia, que es una experiencia que vive Jesús con otras personas, que es en los momentos previos al comienzo de su ministerio. ¿Sí? Por eso me pareció bueno poder conversar sobre esto. ¿Sí? Vamos a buscarlo, Juan capítulo 2. Si alguno pudiera leerlo desde el versículo 1 hasta el 12. Yo puedo leer si querés. Gracias. ¿Los versículos cuánto? Desde el versículo 1 hasta el 12. Bien. Dice, al tercer día hubo una boda en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y Jesús y sus discípulos fueron invitados también a la boda. Y como faltó el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen más vino. Jesús respondió, mujer, ¿qué tengo que ver con eso? Aún no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os diga. Había allí, 6 tinajas de piedra para agua, de las que usan los judíos para la purificación. En cada una cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Después les dijo, sacad ahora un poco y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala gustó el agua hecha vino, sin saber de dónde era, que lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al novio y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando han bebido bien, sirve el inferior, pero tú has guardado el buen vino hasta ahora. Este milagro en Caná de Galilea fue la primera señal que hizo Jesús. Así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí unos días. Muy bien, muchas gracias, Tania. De nada. La historia de las bodas de Caná tiene algunas particularidades que vamos a estudiar hoy, que en realidad no es tanto lo que voy a decir, podría resumirlo en una sola idea, pero no lo voy a hacer, vamos a ocupar todo el tiempo. Pero esto es como una introducción para hablar a lo que el foco principal que podemos encontrar en este periodo de tiempo, que tiene que ver con el matrimonio. Hay una cita que está en Hogar Cristiano, página 309.3, que habla acerca que Dios en el Edén creó dos instituciones gemelas para la gloria de Dios y para el beneficio de la humanidad. Esas instituciones son el sábado y el matrimonio. Dos instituciones que tienen que ser restauradas al fin de la historia. ¿Por qué? ¿Por qué aseguramos eso? Porque eso fue instalado en el Edén. Y nosotros analizamos y vemos la línea de progresión y entendemos que el fin se revela desde el principio, deberíamos encontrar esas dos instituciones de la igual manera exaltadas para la gloria de Dios y para el beneficio de la humanidad. Entendemos que al inicio, al alfa del Israel moderno, Dios presenta el mensaje del santuario y se revela el tema del sábado. Y en este periodo de la historia, Dios tiene que ahora exaltar para la gloria de Dios y beneficio de la humanidad el matrimonio. Entonces tenemos el tema de la igualdad del matrimonio. Dos instituciones, dos historias, pero que deben ser exaltados. En este periodo de aposento alto es una experiencia que culmina con un entendimiento mucho más alto, mucho más elevado, con una imagen más completa. Entonces, una de las funciones es entender a través de las parábolas esto que nos va a colocar aptos para la obra que Dios quiere que hagamos. Así que hoy voy a enfocarme en lo que es las bodas de Caná, y el próximo tema, que va a ser el día 24, si Dios quiere, voy a ir para el tema de las parábolas que podemos encontrar en Génesis 2. Que por lo menos tenemos 3 parábolas que nos van a dar algo de luz en relación a esto. ¿Sí?
Tenemos la primera cita. ¿Alguien quisiera leerlo? Deseado a toda la gente, es página 118, párrafo 1. Lo puedo leer si quieres. Por favor, gracias. Jesús no comenzó su ministerio haciendo alguna gran obra delante del Sanedrín de Jerusalén. Su poder se manifestó en una reunión familiar celebrada en una pequeña aldea de Galilea para aumentar el placer de una fiesta de bodas. Ya no lo veo. Ahora sí. ¿En dónde estoy? Así demostró. Así demostró su simpatía por los hombres y su deseo de contribuir a su felicidad. En el desierto de la tentación, él mismo había bebido la copa de la desgracia y de allí salió para dar a los hombres la copa de la bendición, de su bendición, que había de santificar las relaciones de la vida humana. Muy bien, muchas gracias. Entonces tenemos que Jesús comienza su ministerio y ahí utiliza dos expresiones en las primeras dos oraciones. Dice, Jesús comienza su ministerio y en la segunda oración su poder se manifiesta. Entonces tenemos que existe una conexión entre el comienzo del ministerio de Jesús y la manifestación de su poder. Al mismo tiempo, en el versículo número 11 del capítulo número 2, dice, y este principio de señales hizo Jesús y manifestó su gloria. O sea, esta expresión de señales son señales que manifiestan o revelan algo. En este caso revelan quién es Él, revelan cuál es su misión, su obra, su movimiento y su divinidad. ¿Sí? Cuando hablamos de la manifestación de la gloria de Dios, esto preparaba para la revelación del carácter de quién es Él. La manifestación máxima de la gloria de Dios la encontramos en la cruz, donde se revela su carácter de una manera mucho más clara ante el mundo y el universo quién es realmente Él. Entonces tenemos antes de la cruz una entrada triunfal a Jerusalén y la glorificación en la cruz. Ese sería en el éxeter de la dispensación anterior. Si vamos al fin de la nueva dispensación, nos encontramos con otra entrada triunfal a Jerusalén, pero ya no es la terrenal, sino es la entrada triunfal a Jerusalén en el cielo. La ascensión es la entrada triunfal a Jerusalén. Y allí Él es glorificado. Y como respuesta a la glorificación del cielo, es que sucede lo que pasa en el Pentecostés, que es en la tierra. ¿Sí? En respuesta a lo que está sucediendo allí, se revela a los discípulos toda la obra de Pentecostés. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos el comienzo de la manifestación de la gloria de Jesús. Al mismo tiempo, esta cita, Elena White compara y contrasta entre el Sanedrín con una familia en un hogar pequeño, de una pequeña aldea. ¿Sí? Entonces, de alguna manera está contrastando entre los grandes de Israel con los pequeños o los niños o los desconocidos de Israel. Que la manifestación primera de la gloria de Dios fue a gente desconocida. Al mismo tiempo contrasta entre la experiencia que Jesús tiene en el desierto con la experiencia de las bodas de Caná. Son experiencias diferentes. En una él toma la copa de la desgracia, el desierto de la tentación, y ahora él sale con una experiencia diferente para dar a beber la copa de la bendición. Ahora la pregunta es, ¿qué tipo de copa de bendición él está queriendo dar en la boda de Caná? Y la cita dice, su bendición que había de santificar las relaciones de la vida humana. Entonces esta es una bendición que afecta directamente las relaciones humanas. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta acá? ¿Se escucha bien? Vamos a la siguiente cita. Página 119, párrafo 1. Gracias. ¿Alguien lo puede leer? Yo leo. Gracias.
¿Sí? ¿Se escucha? Mati, ¿puedes mostrarme la cita? ¿Esta es la que está? Sí. A ver, si yo hago así, ¿ustedes ven la cita o no? Así sí. ¿Están viendo la cita? No, Ahora no no. se ve. ¿Ahora no? No. ¿Qué están viendo entonces? Estamos viendo tus apuntes. Ah, están viendo mi apunte. No, yo no quiero que vean mi apunte. ¿Cómo hago para que se vean solamente? Deberías separar las Es- ventanas. Ok. O capaz de tenerlo en otro programita, cosa de que no se vean. No te tomen como parte del mismo navegador. Bueno, no pasa nada. Que vean mi apunte no tiene nada Pasa malo. que vos, armalo en otra pestaña. Vos nos estás compartiendo todas las pestañas de esa pantalla, ¿entendés? Entonces armá otra para que no la veamos. Nosotros nos va a quedar congelada siempre lo que vos pongas de esas 4 pestañas. Ahí está. Ok, esa. Ahí se ve. Ahí se ve la cita. Bien. 19 párrafo 1, ¿no? Exacto, gracias. Ok, Perdón. dice. En el festín de bodas le encontró. Era el mismo hijo tierno y servicial. Sin embargo, no era el mismo. Su rostro había cambiado. Llevaba los rastros de su conflicto en el desierto y una nueva expresión de dignidad y poder daba evidencia de su misión celestial. Le acompañaba un grupo de jóvenes cuyos ojos le seguían con reverencia y quienes le llamaban maestro. Estos compañeros relataron a María lo que había visto y oído en ocasión del bautismo y en otras partes, y concluyeron declarando: hemos hallado a aquel quien escribió Moisés en la ley y los profetas. Muchas gracias. Entonces, aquí lo que está haciendo es comparar y contrastar entre la experiencia de Jesús antes del desierto con la experiencia de Jesús después del desierto. Por eso dice, era el mismo, pero no era el mismo. Era el mismo porque era tierno y servicial. Y en otra cita dice que se caracterizaba por la mansedumbre y la abnegación que revelaban su divinidad. Es una cita que no leímos. Pero al mismo tiempo dice que no era el mismo, porque ahora tenía una nueva expresión de dignidad y poder. Entonces, lo que nos muestra esto es que la experiencia del desierto es una experiencia que muda a las personas. Es una experiencia que transforma. Nadie puede pasar por el desierto sin haber tenido una mudanza. Es requerido ese cambio. El periodo de la boda de Caná es otra experiencia, que en la línea de los discípulos sería el aposento alto. Pero son dos experiencias que tienen que ser vividas. Entonces nosotros entramos en la experiencia del aposento alto, que nos dice que tenemos que dejar las diferencias de lado y unirnos en la verdad. Esta experiencia nos va a proporcionar un entendimiento más alto y más completo. Entonces nosotros tenemos acá, en la historia de boda de Caná, que están los sirvientes, el maestresala, está María, están los discípulos, están los invitados y está Jesús. Todos ellos en un mismo salón viviendo una misma experiencia. Todos ellos viven la experiencia de haber probado el anterior vino y viven la experiencia de ahora probar un nuevo vino. Ahora ellos podían comparar y contrastar entre el vino viejo y el vino nuevo y reconocer que el nuevo era mucho mejor. Este vino que fue dado al final de la boda es mucho mejor que el anterior. Entonces esto me hizo pensar en que no importa en qué momento nosotros hayamos entrado, no importa en qué momento el mensaje de Dios llegó a nuestra vida, pero lo que podemos tener certeza es que el momento para ir a trabajar es el mismo. ¿Por qué? Porque en el tiempo señalado, Jesús fue a la purificación del templo y purificó el templo, en la primera. En el tiempo señalado, Cristo fue glorificado en el cielo y el Pentecostés sucedió. Y en el tiempo señalado las cosas suceden. Y eso quiere decir que el tiempo no espera. A mí me gusta ver esto como un tren. Un tren que está avanzando y que está avanzado. Y que a nosotros nos toca subir a ese tren. Pero ese tren no va a esperar a nadie. La experiencia va a transcurrir y cada uno va a decidir cómo vive esa experiencia. En este caso, de las bodas de Caná. ¿Sí? Siguiente cita, página 119, párrafo 3.
¿Alguien pudiera leerlo? Yo leo. En aquellos tiempos era costumbre que las festividades matrimoniales durasen varios días. En esta ocasión, antes que terminara la fiesta, se descubrió que se había agotado la provisión de vino. Este descubrimiento ocasionó mucha perplejidad y pesar. Era algo inusitado que faltase el vino en las fiestas, pues esta carencia se habría interpretado como falta de hospitalidad. Como pariente de las partes interesadas, María había ayudado en los arreglos hechos para la fiesta y ahora se dirigió a Jesús diciendo: «Vino no tienen». Estas palabras eran una sugerencia de que él podría suplir la necesidad. Pero Jesús contestó: «¿Qué tengo yo contigo, mujer? Aún no ha venido mi hora». Hay muchas lecciones morales que uno podría sacar de acá. Decir, bueno, hablando de matrimonio, la importancia de que Jesús esté en el matrimonio, o de que Jesús es nuestro proveedor y cubre las necesidades. Sin embargo, nuestro objetivo principal es tratar de buscar algo que nos dé alguna pequeña luz profética sobre los eventos que tenemos que vivir nosotros. Entonces, aquí nos dice que al final de la fiesta de bodas el vino se termina. Y es en ese momento donde se le sugiere a Jesús que pueda hacer algo. Y es en ese momento que él hace algo. El final de la boda. Nos hablan que la fiesta de boda duraba muchos días, varios días. Y yo pienso en el ejemplo de las profecías de las 70 semanas. Jesús llega al final de las 70 semanas. Jesús llega en la última semana de las 70. En su ministerio 3 años y medio y luego 3 años y medio con los discípulos. Son 7 últimos años de gracia, en los cuales Jesús va a presentar ahora un vino mejorado, un vino mejor. El vino anterior fue una bendición, y fue una bendición por muchos días, porque la gente lo consumió durante muchos días. Pero llegando al final de la boda, en el fin, en el momento cúlmine, en la finalización de ese vino viejo, que fue dado al principio de la boda, ya no es una bendición para el final de la boda, porque ese vino ya no existe. Entonces, dice la cita que esta carencia habría de interpretarse como una falta de hospitalidad. Y la pregunta es: ¿una falta de hospitalidad de parte de quién? ¿Quién habría sido considerado no hospitalario? La familia de la novia, ¿Era la novia? su familia en realidad. Su familia. Los anfitriones. Los anfitriones, muy bien. Allí dice, como parientes, dice como pariente de las partes interesadas. Ven que está hablando en plural, partes en plural. Entonces quiero sugerir que está hablando del novio y de la novia. ¿Sí? Entonces eso era algo que los novios deberían proveer. En este aspecto Jesús ocupa el lugar del novio o de los interesados y él proporciona algo de parte de ellos. ¿Sí? Vamos a la siguiente cita. A ver si les pasó. Página 121, párrafo 1. ¿Alguien que lo pueda leer? Por favor. Me gustaría leer, pero ¿me puedes decir si no hay loop? Porque tenemos un parlante para escucharte más fuerte por la lluvia y no quiero hacer ruido. ¿Se escucha bien? Se escucha muy bien. Bueno. Las palabras «aún no ha venido mi hora» indican que todo acto de la vida terrenal de Cristo se realizaba en cumplimiento del plan trazado desde la eternidad. Antes de venir a la tierra, el plan estuvo delante de él, perfecto en todos sus detalles. Pero mientras andaba entre los hombres, era guiado paso a paso por la voluntad del Padre. En el momento señalado, no vacilaba en obrar. Con la misma sumisión, esperaba hasta que llegase la ocasión. A ver, un segundito. Ahí está, muchas gracias. Gracias, Edu. Entonces, ahí está hablando de la hora, la cuestión de la hora. ¿Qué nos dice este concepto de que él dice aún mi hora no ha llegado?
Que todavía no le había llegado el tiempo de empezar su ministerio público. Muy bien. ¿Alguno más? Lo que dice el párrafo, de que cada cosa tiene su momento, como lo dice Eclesiastés. Cada cosa tiene su momento. Bien, gracias. Si lo ¿Alguno más? interpretamos así, es como que él hizo una excepción o se salió del plan, en cierto sentido. Muy bien, vamos a ver eso. Quiero sugerir que no se salió del plan, porque luego la cita que sigue va a aclarar el por qué él dijo lo que dijo. ¿Por qué usó esa expresión? Y lo que ella está diciendo, bueno, después lo vamos a leer, pero lo que está diciendo es que él contestó las intenciones del corazón de María. Pero primero quiero ir a la cita que vamos a leer. Dice, con la misma sumisión esperaba hasta que llegase la ocasión. Entonces, de la misma manera nosotros tomamos las líneas proféticas que nos dicen qué es lo que debemos hacer y qué es lo que no debemos hacer. Y cuando se nos dice cuáles son los pasos que debemos dar, no solo saber cuáles pasos debemos dar, sino cuándo debemos darlos. ¿Cuál es el tiempo? Eso nos convierte en entendidos en los tiempos. Y Jesús era un entendido en los tiempos. Por eso dice, mi hora no ha llegado. Y a nosotros se nos es requerido eso. Y no podemos ser entendidos en los tiempos sin comprender los eventos externos que suceden en el mundo. Y cuando hablamos de los eventos externos, hay muchos adventistas que tienen visiones muy polarizadas sobre esto. Hay muchos que están presentando, que prestan mucha atención a los eventos externos, pero que la manera de analizarla es errada. Está lleno de teorías conspirativas, de Illuminati, jesuitas, masones globalistas que intentan implementar su ideología socialista para homosexualizar a la población, o vacunas con el objetivo de colocar microchip para destruir a gran parte de la población, y etcétera, con el objetivo de hacer lo que llaman nuevo orden mundial. Entonces tenemos un grupo de personas que hacen eso, que están al tanto de los eventos externos, pero una interpretación basada en teorías conspirativas, no en metodología de parábolas. Por el otro lado, encontramos otros adventistas que interpretan de que, bueno, siempre hubieron guerras, siempre hubo epidemias, siempre hubieron terremotos, siempre se hizo lo mismo cuando viene un papa, siempre se hizo lo mismo cuando viene un presidente de los Estados Unidos, y de alguna manera se va al otro extremo donde el mundo se está prendiendo fuego y ellos no se están dando cuenta. Sin embargo, a nosotros se nos es requerido entender los eventos externos y al mismo tiempo analizarlos con una metodología correcta. El vino nuevo es dado en el tiempo justo, que debía ser dado, no es dado antes ni después. Y eso es cuando el viejo vino finaliza. Cuando llega a su cumplimiento, llega el vino nuevo. Y en el tiempo señalado, después de 40 días del desierto y la tentación, Jesús fue a la boda y bendice a esta familia con un nuevo vino. Ahora voy a la cita que estaba hablando, que está ahí, párrafo, página 121, párrafo 2. ¿Puedo leer? Gracias, Adri, por favor. Al decir a María que su hora no había llegado todavía, Jesús contestaba al pensamiento que ella no había expresado. La expectativa que estaba en común con su pueblo. Esperaba que se revelase como Mesías y asumiese el trono de Israel, pero el tiempo no había llegado. Jesús había aceptado la suerte de la humanidad, no como rey, sino como varón de dolores, familiarizado con el pesar. Gracias, Adri. Entonces, aquí nos dice que Jesús lo que estaba haciendo era contestar el pensamiento expresado por ella. Jesús conocía a María. Jesús es una persona que en la línea profética está desde el tiempo del fin, prácticamente desde el comienzo. Y ella estuvo esperando durante tantos años este momento. Al mismo tiempo, hay una cita que no leímos, pero María había escuchado de boca de los discípulos la experiencia de Jesús en el Jordán con Juan el Bautista. Ella ya tenía pruebas suficientes para asegurar de que era una hora solemne. Y tenía razón, ella entendía el tiempo, que algo debía suceder. Sin embargo, aunque era un tiempo de cumplimiento profético,
la manera en cómo esas profecías se cumplirían era algo que ella no comprendía. Lo entendía de una manera diferente. Tanto ella como los discípulos. El tiempo llegó, se cumplió, pero no era el tiempo en el que Cristo tomaría el poder. Reconocían el tiempo solemne, pero no reconocen lo que debe ocurrir en el periodo de tiempo. Entonces, entendido los tiempos, es entender el tiempo y lo que debe ocurrir en el tiempo. Los discípulos tuvieron que dejar muchas cosas para seguir a Jesús. No le costó poca cosa. Tuvieron que dejar familias, tuvieron que dejar trabajos, dinero, proyectos, planes, todo por seguir a Jesús. También María tuvo que dejar mucho. Ella hizo de Jesús la razón de su vida. Y fue una carga realmente inmensa. Y cuando José muere, hay otra cita que dice que ella se quedó prácticamente sola con este secreto, con esta esperanza y sus temores. Entonces, en la forma, tanto los discípulos como María lo habían abandonado todo por seguir a Jesús. Sin embargo, ahora ellos serían probados aún más. Ya no es la forma, sino que es el espíritu, es el carácter. Es porque no alcanza con la forma, sino que ahora se va a comprobar si están dispuestos a abandonar mucho más. Si están dispuestos a tomar del buen vino y abandonar el viejo vino, para poder recibir y disfrutar de esto que Jesús quería darles. Era reconocer que el vino anterior ya existió y cumplió su función, pero ahora comenzaba una nueva experiencia. No podían tomar del viejo vino y del nuevo vino simultáneamente, porque el nuevo vino solo fue entregado cuando el otro llegó a su fin. Entonces, tanto como María como los discípulos, que vivieron todos estos sucesos, estas experiencias, también tenían que abandonar aún más. ¿Y qué es lo que ellos tenían que abandonar en esta nueva dispensación? Tanto María como Jesús. María, como los discípulos, tenían que abandonar la idolatría, o sea, las ideas falsas acerca del ministerio de Cristo. Exacto, tenemos las enseñanzas de los rabinos, de los maestros, de los líderes de aquel tiempo, y al mismo tiempo las enseñanzas del primer ángel, que fue Juan el Bautista, que él tenía una concepción errada de la naturaleza del reino y de la naturaleza de Cristo, por eso él tuvo un chasco. Entonces, la pregunta es, ¿por qué Jesús no les dice directamente cómo iba a ser su obra desde el comienzo? ¿Por qué no les dijo directamente, mira, no va a haber un reino terrenal, no voy a destruir a los romanos, ellos van a seguir siendo un poder y que ellos debían someterse a la autoridad de los romanos? ¿Por qué no les dice que el liderazgo los iba a rechazar? ¿Por qué no dice todo eso desde el comienzo? Quizá podría haber sido más fácil. ¿Qué piensa? Los hubiera espantado. Si vos pensás, Jesús tuvo el deseo de toda la gente nos cuenta que Jesús tuvo su epifanía sobre que él era el Cordero Pascual a los 12 años. Y él se guardó eso en su corazón, no se lo contó a nadie. Es muy interesante porque él vivió la experiencia como nosotros. Como leíamos en la cita recién, él en el cielo conocía toda la línea profética, pero cuando estuvo acá en la tierra como ser humano tuvo que vivir la experiencia paso a paso. Y él también tuvo que crecer en este conocimiento. Y lo mismo experiencia... Sí. Y además también el tema de que ellos necesitaban las parábolas primero antes de poder entender eso, porque más allá de que los hubiese espantado, no había manera alguna de que lo hubiesen entendido. Y entonces eso era un paso muy posterior, digamos, ¿no? O sea, primero necesitaban recibir de la manera más eficaz posible un cambio de paradigma. Y yo creo que eso es parte del nuevo vino de Jesús, esta comprensión de las parábolas, esta metodología de enseñanza, que ellos en realidad la terminan de comprender en el aposento alto. Pero me quiero quedar con esta idea de que hay ciertas verdades que son ocultadas y cierta información que sí puede ser dada, que tiene que ver con la preparación de las personas. Y yo recuerdo, hay algo que yo he dicho, y lo he escuchado y lo escucho muchas veces, o lo leo,
es esta idea de que Dios no nos va a dar más cosas porque no estamos preparados. Y le voy a dar un ejemplo, que parte es cierto, pero le voy a dar este ejemplo. Una vez alguien me preguntó hace muchos años si iban a haber profetas en el fin del tiempo. Yo dije posiblemente sí, pero lo veía difícil. Y lo dije de esta manera, porque la gente tiene la Biblia y no la lee, tiene Elena de Guay y no la lee. ¿Para qué quiere otro profeta si no lo va a estudiar? Y en ese momento tenía mucho sentido para mí. Sin embargo, me doy cuenta de lo errado de esa concepción. Porque llega el tiempo donde la luz tiene que darse, por más que sean pocos los que la reciban. Cuando los ángeles vinieron a Israel, a Jerusalén, para ver si había alguien esperando el nacimiento del bebé, solamente encontraron unos pequeños pastorcitos. Y digo pastorcitos porque eran pocos. Y encontraron unos pequeños sabios del oriente. Entonces no importa si la mayoría no está preparada, mientras haya algunos que estén dispuestos a recibir, esa verdad es dada y es entregada. Y nadie tiene excusa de no haberla recibido. Entonces, hay luz Mati, que... una pregunta. Sí. Cuando vos decías esto de recibir la verdad en su tiempo y demás, me acordé cuando Felipe le pregunta a Jesús, muéstranos al Padre. Jesús le dice, tanto tiempo con ustedes y todavía no se dieron cuenta. Como que pareciera ser que ahí igualmente tendrían que tener ya una idea de quién era Jesús, ¿no? Claro. O sea, hay comprensiones que ellos no tenían excusas para no haber entendido. Ellos deberían haber pasado la experiencia de la cruz como una experiencia buena, pero para ellos fue un chasco, justamente porque no estuvieron dispuestos en ese momento a abandonar el viejo vino y a tomar del nuevo vino que Jesús estaba queriendo enseñar. Entonces, hay verdades que son ocultadas, pero a la medida que van siendo reveladas, ya no hay excusas para no tenerlas. Por eso digo, podemos vivir la experiencia, estar viviendo el mismo periodo de tiempo, pero no todos viven la experiencia igual. ¿Sí? Entonces, esta historia de las bodas de Caná, de este milagro, se convierte ahora en una parábola, donde Jesús le quiere enseñar a través de las cosas naturales verdades espirituales. Le está enseñando que estaba entrando en una nueva dispensación, que es la dispensación de un nuevo vino, que es el fruto de un milagro, que es un regalo de Dios. ¿Alguno podría leer la siguiente cita, 121, párrafo 3? ¿Puedo? ¿Aló? ¿Puedo? Sí, sí, puede. No sé quién habla. Pero puede. ¿Cuál? 121.3. Ah, sí. Dice, pero aunque María no tenía una concepción correcta de la misión de Cristo, confiaba implícitamente en él. Y Jesús respondió a esta fe. El primer milagro fue realizado para honrar la confianza de María y fortalecer la fe de los discípulos. Estos iban a encontrar muchas y grandes tentaciones a dudar. Para ellos, las profecías habían indicado, fuera de toda controversia, que Jesús era el Mesías. Esperaban que los dirigentes religiosos le recibiesen con una confianza aún mayor que la suya. Declaraban entre la gente las obras maravillosas de Cristo y su propia confianza en la misión de Él, pero se quedaron asombrados y amargamente chasqueados por la incredulidad, los arraigados prejuicios y la enemistad que manifestaban hacia Jesús los sacerdotes y rabinos. Los primeros milagros del Salvador fortalecieron a los discípulos para que se mantuviesen firmes en esta posición. Firmes a esta posición. Entonces tenemos acá que está el ejemplo que María está prácticamente desde el tiempo del fin, desde el comienzo de esa línea profética del fin del Israel antiguo. Sin embargo, ella tampoco comprende la obra de Cristo, su misión y este movimiento que le está abriendo. Eso demuestra que tanto los que estamos hace mucho, los que estamos hace poco, cualquiera, todos tenemos el mismo deber, que es el deber de abrir nuestra mente para que Dios pueda limpiar de ideas preconcebidas y poder consumir el nuevo vino y disfrutarlo. Entonces, tanto María como los discípulos iban a encontrar muchas razones para dudar. ¿Por qué? Porque sus expectativas no estaban relacionadas con cómo se iban a cumplir las profecías. ¿Sí? Ellos no tenían duda de que Dios estaba formando un nuevo movimiento proféticamente señalado, dirigido por el Mesías.
un movimiento que nace del seno del pueblo de Dios, que nace del judaísmo, y las profecías se cumplirían, pero de una manera diferente a lo que la iglesia esperaba que se sucediera. Siguiente párrafo, 122.1, ya nos habla un poco acerca de maestresala y lo que sucedió en la experiencia de milagro. ¿Alguien lo puede leer? Leo. Gracias. Al lado de la puerta había 6 grandes tinajas de piedra y Jesús ordenó a los siervos que las llenasen de agua. Así lo hicieron. Entonces, como se necesitaba vino para el consumo inmediato, dijo: sacad ahora y presentad al maestresala. En vez del agua con que habían llenado las tinajas, fluía vino. Ni el maestresala ni los convidados en general se habían dado cuenta de que se había agotado la provisión de vino. Al probar el vino que le llevaban los criados, el maestresala lo encontró mejor que el otro vino que hubiese bebido antes y muy diferente de lo que se sirviera al principio de la fiesta. Volviéndose al esposo, le dijo: todo hombre pone primero el buen vino, y cuando están satisfechos, entonces lo que es peor. Mas tú has guardado el buen vino hasta ahora. Muy bien, muchas gracias. Entonces, hay varias cosas que quiero destacar de esta cita que me llaman la atención. Primero, Jesús usa intencionalmente algo que era para un ritual, que era para un rito, que era para una tradición humana que la iglesia que ahora tenía, y lo va a cambiar completamente. No era algo que Dios había dado, sino que era un ritual que ellos habían instalado. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Cuál es el efecto de este rito? ¿Por qué es tan importante que desaparezca este rito? Entonces, quiero sugerir que este rito lo que revela es una manera errada de cómo es Dios y de cómo acercarse a Él. Estos ritos, especialmente lo encontramos en Marcos capítulo 7, donde, bueno, ahí tengo el versículo, donde vienen los discípulos de los fariseos y le hacen una pregunta, conversan con él y dice, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, y muchas veces no se lavan las manos, si no se lavan las manos no comen. Y volviendo de las plazas, si no se lavan no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros, y de los utensilios de metal y de los lechos. Ahora, uno podría decir, pero eso es correcto, nosotros también nos lavamos las manos antes de comer, lavamos los vasos antes de usar. ¿Cuál sería el problema? El problema es que esto estaba para un rito de purificación. Este rito de purificación nada tiene que ver con el lavacro en el santuario, eso, nada está relacionado con eso. Esto tiene que ver con una cuestión de limpieza exterior, de la cual Jesús en ese mismo texto dice que ellos son hipócritas, porque intentan lavar lo exterior, usan agua que lava exterior, que simboliza que alguien es puro o impuro. ¿Para qué? Para acercarse a Dios, para tener un beneficio espiritual, para tener un beneficio de contacto con la iglesia. Entonces, este manejo de la impureza es completamente errado. Entonces, este rito revelaba una manera errada de cómo es Dios y cómo acercarse a Él. Un rito que revela una incomprensión de la naturaleza del hombre que se enfoca en lo externo. En contraste, Jesús viene a crear algo que para poder disfrutarlo en verdad, tiene que entrar dentro de ti. Tiene que ser una experiencia interna, que es la de tomar el nuevo vino. Interna personal y también interna corporativa, como Iglesia de Dios. Y cuando hablo de Iglesia de Dios no estoy hablando de la Iglesia Bautista del Séptimo Día, sino de aquellas personas que viven la experiencia del aposento alto, personas que viven la experiencia de tomar el nuevo vino de la boda de Caná. Mati, Sí. perdón la interrupción, es porque me quedó algo colgado. Cuando hablas de rito, ¿a qué se está refiriendo? Puede ser de que las vasijas que estaban al lado de la puerta eran para lavarse los pies, no eran para poner vino generalmente. Claro, no eran para vino, eran para un ritual de purificación.
Y es interesante que Juan lo mencione, porque evidentemente Juan no le estaba hablando a personas judías, sino que le estaba hablando a gentiles. Por eso aclara, son tinajas para purificación, de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Entonces, para que el gentil que nunca conoció, o nosotros que no conocimos, no vivimos la experiencia con ellos, podamos darnos una idea de que estamos hablando de jarras de cientos de litros, de las cuales eran para limpieza. Y luego cuando Juan o Marcos menciona esta cuestión de purificación, que era un ritual, habla de que era para limpieza de las manos, limpieza de los pies, limpieza de las vasijas. Pero nuevamente, no tiene que ver con una cuestión de higiene, sino que era purificación, era una cuestión espiritual. Era una obra externa que si no la hacías era impuro, te inhabilitaba internamente ¿para qué? Para tener una relación con Dios y por lo tanto una relación con la iglesia. Entonces era un rito que te alejaba, distanciaba de las personas y por consecuencia también te distanciaba de Dios. Mati, entonces me estás diciendo que Jesús usó unos utensilios que estaban destinados a una cosa para otra cosa. Claro, la sugerencia que quiero hacer es que Jesús destruye la tradición. Entonces, si quieres tomar de buen vino, no tienes opción. Tienes que rechazar esta tradición. Esta tradición debe ser quebrada. Entonces, hay tradiciones humanas que están velando la verdad. ¿La verdad sobre quién? ¿O la verdad sobre qué? Entonces, la verdad no es lavarse las manos por una cuestión de higiene, sino que es una cuestión espiritual. Ese es el problema de ellos. Entonces, una supuesta, entre comillas, impureza exterior que te inhabilitaba para tener un vínculo mejor con Dios y las personas. Entonces, la tradición lo que hace es justamente eso. Hacer que las personas sean perezosas, que no cuestionen aquellas tradiciones que se nos han sido dadas. Tradiciones que simplemente se aceptan porque ha venido de generación en generación y simplemente las creemos y nunca las cuestionamos. Matías. ¿Quién habla? Sí. ¿Puedo? Mati. Sí, sí. Ok, mira, oye, ¿sabes? Perdón que te interrumpa, pero ¿sabes qué me llama la atención ahorita cuando estás abordando ese pensamiento? De que no sé, aquí dice en la última parte de esta página, dice que el ministerio de Cristo está en notable contraste con el de los ancianos judíos. Y luego hace referencia a que la tradición y el formalismo eran lo que impedían su contacto con el inmundo. Ahora, si nosotros, bueno, yo solamente voy a rastrear el concepto del inmundo y eso me va a remitir a mí, no recuerdo a qué texto en específico, si era primera o segunda de Corintios, donde Pablo dice, no toquéis lo inmundo, citando Levíticos, no toquéis lo inmundo, ¿sí? Apartados del inmundo, no lo toquéis, algo así dice Pablo. Y allí está, o sea, ¿será que el asunto de las tradiciones, el formalismo y las costumbres de esos ancianos judíos eran los que impedían ese contacto con lo que ellos consideraban que era inmundo, o sea, el mundo, si se puede decir así, ¿no? Entonces eso también nosotros lo vemos, de que las tradiciones, las costumbres, que son una de las máximas del conservadurismo, impide que el pueblo de Dios legítimamente se pueda acercar al mundo, porque ellos lo consideran inmundo. Y eso no es lo inmundo, o sea, ellos se están aferrando a tradiciones. Las tradiciones les indican que eso es inmundo, pero Dios dice que tú no puedes llamar inmundo a lo que Él ya limpió. Entonces. Muy bueno, gracias César. Y ahí vemos tradiciones que alejan a las personas de las personas. Y la bendición que Jesús viene a presentar es una bendición que va a ayudar a las relaciones humanas. Entonces, tenemos tradiciones dentro del pueblo de Dios que son ideas de Dios, no de Dios, sino acerca de concepciones acerca de cómo es Dios y de cómo es el ser humano. Y esas ideas deben ser eliminadas. El tema es que esos cambios duelen. Sí. Perdón, pero al mismo tiempo cuando él usa las tinajas para otro objetivo, es como si él estableciera una nueva tradición, porque de hecho el vino nuevo también limpiaba a ellos, pero la mente, el interior de ellos, no solamente, no el exterior, digamos, como el agua que portaban en las tinajas. Muy bien. O sea, hay tradiciones que son colocadas por Dios, que se convierten en verdades, así como el rito de
de el lavado de los pies o el rito de humildad, bueno, el lavado de los pies o la Santa Cena, que son rituales que nosotros hacemos, pero que tienen un simbolismo instalado por Dios. El problema de estas tradiciones es que fueron inventadas por los hombres. Interpretaciones que alejan a las personas de Dios y alejan a las personas entre ellas. ¿Sí? Y esas tradiciones deben ser eliminadas. Entonces, a ver, un segundito. Pienso que el tema de las... ¿Se me escucha? Ah. Sí, sí. Se escucha medio mal. Yo te escucho mal. Un poquito mal. Pero eso se convierten en malas. Ok, lo voy a poner en el chat, si no. No, decilo. A ver, se escucha. Pero, o sea, es básicamente lo que quería decir era que cuando nosotros visiones en normas, porque nosotros deberíamos entender el principio, o sea, para qué fue creado eso, o qué objetivo tiene eso. Exacto, hay normas que fueron dadas en dispensaciones anteriores que ahora ya no van a ocupar su lugar, pero tenemos que ver cuál es el principio que es eterno. Muchas gracias, Tania. Sin embargo, hay tradiciones que eran tradiciones humanas, que fueron colocadas por los seres humanos. ¿Y cuántas tradiciones nosotros podemos tener como adventistas si no sabemos? Pero que tiene que ser revelado ahora porque tenemos que entender claramente el concepto de igualdad y lo que es el matrimonio. En el versículo 10 también habla de una tradición, porque cuando el maestresala se acerca al novio le dice, siempre todos los hombres entregan el primer vino al comienzo, mas tú has dejado el mejor para esta hora. Nuevamente encontramos que hay una tradición que es rota. Entonces, una de las cosas que quiero sugerir es que durante mucho tiempo Dios toleró la ignorancia, nuestra ignorancia. Sin embargo, al final de la boda, al final de la línea de reforma, al final de la dispensación, eso ya no es tolerado más. Porque el tiempo se ha cumplido en el que el nuevo vino tiene que ser consumido y ya no hay lugar para el vino viejo. Entonces la pregunta es, ¿cuándo se necesita consumir el vino viejo? Y ahí, en la cita que leímos habla, debía usarse para consumo inmediato. Esto muestra que Jesús, Él presenta el nuevo vino cuando el vino viejo se termina. No es que Él presenta el nuevo vino cuando está quedando poco del viejo vino, no, ya se había terminado. El viejo vino y el nuevo vino no conviven juntos. Entonces, ¿qué significa que no había más vino? Que ya se había terminado, que había llegado a su cumplimiento, que había caducado, que su propósito ya había llegado, que había llegado a su fin. Sin embargo, encontramos que tanto el maestresala como algunas personas no sabían eso. Entonces, si tú eras un convidado al maestresala, no podías pedir el viejo vino, no podías apelar al viejo vino en el periodo del nuevo vino. Perdón que no estoy leyendo los chats, Abraham Mica dice, no se pone vino nuevo en odres viejos, no pueden convivir. Exacto. Por tiempo no voy a ir a esa parábola, pero Jesús, esa parábola encaja con esto. Jesús dice, la experiencia del viejo vino y la del nuevo vino no pueden colocarse juntas. ¿Sí? Y aquel que dice que el viejo vino es mejor, se pierde el nuevo vino. Entonces tenemos que la historia de la boda de Caná es una bisagra en la historia. Es una bisagra en la puerta. Es como que está en el medio de dos lados. Es como una frontera que divide dos países, o como una ruta que en un momento cambia de nombre. Que es un lugar específico, donde tiene que haber un cambio. Dos dispensaciones, la dispensación del viejo vino y comienza la dispensación del nuevo vino. Entonces, debemos ser precisos en comprender bien estas cuestiones de dispensaciones, porque ahora se viene una nueva experiencia. ¿Y por qué? ¿Por qué es tan importante esto? Porque el viejo vino ya no existe. Yo puedo hablar del viejo vino, pero ya no existe para este momento que el nuevo vino fue dado. Es dado. ¿Sí? Entonces tenemos el maestresala. El maestresala representa
O sea, es alguien que está a cargo de la boda, especialmente que está a cargo del consumo de la comida de la boda. Por eso Jesús le manda a beber la primera copa de este vino. Sin embargo, el maestresala, tanto como los convidados, la mayoría, no estaban conscientes de que el vino viejo ya estaba caducado, ya no había más. Para ellos el vino viejo todavía estaba vigente. No se habían dado cuenta de que el tiempo había llegado, en que había ocurrido un cambio de cosas. Al mismo tiempo, el maestresala tiene que ser alguien de confianza. El capítulo posterior habla de Juan el Bautista como el amigo del novio, y el amigo del novio también era alguien de confianza. Era alguien que tendría el tiempo, pero que no se había dado cuenta de que había cosas que también tenían que cambiar. Entonces, cuando vemos esto, podemos hacer un contraste entre el maestresala y María. María dice, se acabó el vino. En contraste con el maestresala, que es el organizador de la fiesta, no sabía que se había acabado el vino. La misma experiencia, el mismo lugar, pero uno reconoce una necesidad y el otro no reconoce la necesidad. Por otro lado, ¿a quién felicita el maestresala? Al novio, ¿no? ¿Y por qué felicita al novio? Porque era su deber ofrecer el vino. De hecho, ellos eran los que iban a ser acusados si faltaba. Entonces, si él Porque felicita al novio, no sabe que Jesús fue el que lo hizo. claro, él nunca supo, o hasta ese momento después sí, de que un milagro acababa de suceder. Él no sabía que él estaba probando de un milagro, que la experiencia que estaba teniendo era milagrosa. Por eso felicita a quien no tiene que felicitar. Entonces, por eso en la primera cita que leímos al comienzo dice que Jesús quería dar a beber una copa de bendición, que era para aumentar la felicidad de una fiesta de bodas, contribuir a su felicidad y dar una bendición para santificar las relaciones humanas. Entonces, el primer vino o el viejo vino son dos experiencias diferentes, que son bendiciones pero para momentos diferentes. Entonces, si el vino representa una verdad, representa una doctrina, podemos decir que Dios va a darnos nuevas verdades en relación al matrimonio, en relación a las relaciones humanas, pero que también van a afectar nuestra relación con Dios. ¿Sí? Ya estoy llegando al final, pero hay una cita más que quiero leer. Esta cita que había hablado César, me parece muy importante. ¿Alguien quisiera leerla? Deseado a toda la gente, 124.2. No figura en pantalla todavía. ¿Acá? Yo leo, pero ahí la busqué. Entonces, ¿qué es lo que están viendo? Nada, estamos viendo vos nomás. A ti te vemos. ¿Hace cuánto tiempo? Bueno, no importa. Esteban, ¿lo puedes leer? Sí, el ministerio de Cristo estaba en notable contraste con el de los ancianos judíos. La consideración por la tradición y el formalismo que manifestaban estos había destruido toda verdadera libertad de pensamiento o acción. Vivían en continuo temor de la contaminación. Para evitar el contacto con lo inmundo, se mantenían apartados no solo de los gentiles, sino de la mayoría de su propio pueblo, sin tratar de beneficiarlos ni de ganar su amistad. Espaciándose constantemente en esos asuntos, habían empequeñecido sus intelectos y estrechado la órbita de su vida. Su ejemplo estimulaba el egotismo y la intolerancia entre todas las clases del pueblo. Perciban este detalle, que es un detalle muy importante acerca del efecto que tienen las tradiciones, porque la tradición reprime, y que es un contraste con lo que Jesús venía a hacer. Entonces, si la tradición reprime, lo que Jesús viene a traer es libertad. Entonces, sus ritos los habían alejado de las personas. Se habían vuelto conservadores en lo social. Vean que no está hablando que tiene que ver con cuestiones morales, ¿eh? Conservador en lo social, porque los aleja de las personas. En contraste, Jesús trae una liberación en lo social. Entonces, Jesús, ahí en la cita que leímos, menciona, este rito
empequeñecía el intelecto. Por consecuencia, la bendición que Dios quiere hacer, tiene que hacer por contraste, ampliar el entendimiento. Y dice, y estrechando la órbita de sus vidas, o sea, estrechando la órbita de influencia. La órbita es un planeta que orbita alrededor del Sol, amplía la esfera de influencia, para llegar aquí a mayor cantidad de personas. ¿Sí? Dice, su ejemplo, el ejemplo de ellos, estimulaba el egoísmo. Egotismo. Egotismo, o sea, egotismo, sí dice egotismo. Egotismo es una palabra Sí, que sí. es hablar de sí mismo, eso me parecía interesante. Yo leía egoísmo antes también. Y es cuando tenés afán de hablar de vos mismo, en este caso como pueblo elegido. Bueno, acabo de aprender una palabra nueva. Leí siempre egoísmo, salvo ahora. Gracias, Mica. Entonces, el egoísmo, hablar acerca de uno mismo tiene que ver con el ego. Por contraste, ¿qué sería lo contrario a eso? Generosidad. Generosidad, amor hacia los demás. Y dice egotismo y la intolerancia. Por contraste, el mensaje, el nuevo vino de Dios, nos trae estímulo al amor y la tolerancia. Entonces Jesús viene a destruir las tradiciones, ideas y doctrinas conservadoras en lo social. Que por lo menos este rito alejaba a las personas, tenía un concepto errado de Dios y un concepto errado de las personas. ¿Sí? Última cita, si alguno me quiere acompañar para leerla. Sí, Matías, con respecto, después igual habría que buscar en el diccionario sinónimos, antónimos de egotismo, pero si el egotismo es hablar de uno mismo, yo creo que lo diferente sería la empatía, o sea, aprender a escuchar al otro. Y nosotros estamos estudiando ahora sobre la simpatía y la empatía, con el tema de la igualdad. Me parece que tendríamos que buscar bien cuál sería lo opuesto. Muy bien. Muchas gracias. Estaba buscando ahí, pero no voy a leer bastante y no voy a llegar. Entonces, Adri, ya que estás, ¿podrías leer la última cita? Ahí leo. ¿Cuál es la del 124.3? Jesús empezó la obra de reforma, poniéndose en una relación de estrecha simpatía con la humanidad. Aunque manifestaba la mayor reverencia por la ley de Dios, reprendía la presuntuosa piedad de los fariseos y trataba de libertar a la gente de las reglas sin sentido que la ligaban. Procuraba quebrantar las barreras que separaban las diferentes clases de la sociedad, a fin de unir a los hombres como hijos de una sola familia. Su asistencia a las bodas estaba destinada a ser un paso hacia la obtención de este fin. Es interesante que usa la palabra obra de reforma al principio, y luego cuando habla de las diferentes clases de la sociedad, en otros lugares le dicen castas, ¿no? O sea, él rompe esas barreras. Muy bien, gracias, Adri. Entonces tenemos acá, para terminar, que él quiere realizar una estrecha unión entre las personas. Porque sabe que si las personas tienen una relación más unida entre ellas, van a tener un concepto mejor acerca de quién es Dios. Estrecha simpatía con la humanidad. Ese es el objetivo de ir a las bodas de Caná. Él no crea muros. Él no hace esas diferencias, sino que crea puentes para unir a los hijos de los hombres en una misma familia. Unir la familia es su objetivo. Esa es la razón distintiva y el objetivo y la razón y el fin mismo de por qué él va a esta boda y realiza esta obra. Entonces, para resumir la idea, la experiencia del desierto fue una experiencia diferente a la de las bodas de Caná. Una fue la copa de la desgracia y ahora es una copa de bendición que él da. Esta copa de bendición que él da no es dada a los grandes de Israel, sino a los pequeños, a aquellos desconocidos de Israel. Esta bendición está relacionada con cuestiones sociales que destruyen ritos y tradiciones, que se traen de antaño, pero que manchan la imagen real que tienen acerca de quién es Dios. Al mismo tiempo, esas tradiciones deben ser eliminadas para poder tomar el nuevo vino.
Al mismo tiempo tiene que tenerse claro un concepto de dispensación, que hubo un viejo vino, sí, y reconocemos que existió, pero que existió para un periodo de tiempo. Pero en un periodo de cuando Jesús realiza el milagro y trae el nuevo vino, no podemos apelar a esa experiencia, no podemos apelar al vino viejo, así como la gente no podía apelar a los versículos de Moisés y traerlos para el contexto de Cristo. Así como hay cosas que no podemos traer de los tiempos del Nahuay y traerlos para nosotros, porque es una dispensación diferente. Uno es el comienzo del Israel moderno y hoy es el fin del Israel moderno. Entonces, Dios tiene que hacer un cambio, y este cambio está relacionado con verdades, y verdades fundamentales que tienen que abrirse, pilares, instituciones gemelas. En este caso el matrimonio tiene que abrirse, y nosotros tenemos que estar abiertos a recibir estas verdades. Sabemos que estas verdades duelen, porque nos enseñan de que nuestra relación con las personas está errada, que nuestra relación con Dios, inclusive nuestra manera de comprender las respuestas que Dios nos ha dado, han sido erradas. En muchos casos han sido erradas, y que Dios perdonó esa ignorancia durante mucho tiempo, pero que en el periodo del nuevo vino, eso ya no va a ser disculpado. Y eso solo puede lograrse comprendiendo la metodología de parábolas y comprendiendo de esa manera quién es Dios y quiénes somos nosotros. ¿Sí? Yo termino hasta acá. A ver, algunos comentarios. Egotismo masculino, afán de hablar de una persona de sí mismo. Psicología del sentimiento exagerado de la propia personalidad. Definición de Oxford. Mica. Y Esteban habló del término egotismo, de latín ego, que significa yo, y deísmo, que hace alusión a la práctica de, puede ser identificado como el concepto de excesiva importancia concebida a sí mismo y a las propias experiencias vitales. Se trata en suma de la tendencia a hablar o escribir de modo excesivo sobre sí. Entonces, esta obra que Jesús va a hacer nos va a alejar de este concepto de nosotros y nos va a acercar al concepto de nosotros y al concepto con el otro, que es la bendición especial que Dios quiere darnos antes de comenzar una obra específica. ¿Sí? ¿Algún comentario? ¿Algún aporte? A mí me parecía que se podía entender que el vino, no sé si es que me quedé dormida, disculpa. Y me parecía que se podía hacer la comparación de el vino viejo y el vino nuevo, como el vino viejo, lo que antes aprendimos en el adventismo, y el vino nuevo, lo que ahora aprendemos en esta corrección, este tiempo de corrección que el Señor nos está dando un nuevo mensaje. Y yo pensaba que se aplicaba o para poderlo, ¿cómo se dice?, compartir en el momento de que lo necesitemos. ¿Es esto correcto, como lo entiendo? Como yo lo entiendo, hay dos características que nos menciona la historia. Existen un vino viejo y existen tradiciones, que no es lo mismo. Porque el vino viejo fue una bendición. Fue una bendición mientras duró. Fue algo bueno. Pero llegando al fin de la boda, ya no es una bendición. Ya debe ser presentado un vino que es vino igual, pero un vino mejor, de mejor calidad, de mejor gusto, que significa una experiencia superior. Por otro lado, las tradiciones. Entonces hay cuestiones que tienen que ver con tradiciones. En el caso de ellos, si llevo a la historia a los tiempos de Jesús, ellos tenían que negar un vino viejo que fue dado, que tiene que ver con la enseñanza de Moisés. Enseñanzas que habían caducado o que habían llegado a su cumplimiento. Y ahora ellos no podían apelar a esos textos para afirmar cosas, porque Jesús venía a entregar un vino superior. Yo creo que en ese caso el vino representa, como bien dijiste, a verdades que han sido dadas, pero que al final de la historia Dios tiene que mejorarlas. Especialmente cuando hablamos acerca del matrimonio en este caso. Porque yo voy al Israel antiguo, al alfa de Israel moderno,
¿Qué fue lo que fue dado? Fue dado el santuario, fue dado el sábado. Vino nuevo, mejorado, de una mejor experiencia. Y ahora, por lo que entendemos, por nuestra guía profética, tiene que ver con esta cuestión de matrimonio, donde tiene que revelarse más luz. Mati. Pero podría decir, no sé si alguien quiere decir algo. Yo pensaba, o sea, me preguntaba si entonces esa comprensión que antes tuvimos del sábado tiene que ser, ahora tenemos una nueva comprensión o recibimos una nueva comprensión de lo que es el matrimonio, pero puede ser que ese antiguo vino, es decir, el sábado, el Señor nos los da ahora de una manera, de una mejor manera, así como, como te digo yo, al comprender mejor, porque como adventistas estamos llenos de muchas tradiciones y eso, entonces no sé si eso también se aplica el sábado. ¿Qué piensan? Oye. Pueden opinar. Sí, César. Oye, tú sabes que... Yo creo que... Graciela, Graciela, primero estaba César. ¿Estaba César primero? Estaba César primero. No, por favor, continúa. No, habla. Primero las damas. César. No, eso primero las damas no existe más. No en este movimiento. Ok, mira. Mira. Una cosa que me llama la atención es que este nuevo vino que ofrece Jesús es un vino que nunca se corrompe. ¿Sí? Entonces, ese mensaje, esa verdad es una verdad incorruptible, así como lo es Él, es un ser incorruptible. Entonces es una doctrina que no puede ser corrompida, es algo que es puro, ha sido purificado. Lo otro era algo que, si bien era necesario, como tú lo dijiste, en términos de dispensaciones, de alguna forma tendía a corromper, y es eso, las tradiciones corrompen la mente, porque no te permiten a ti aceptar lo nuevo, lo puro. Muy bueno, muchas gracias. Es interesante porque el fermento es símbolo de pecado, y el vino de Jesús fue un vino sin fermento. Les voy a aclarar bien ese detalle. Graciela, gracias. No pasa nada. No, más que nada era contestando la pregunta que tú hiciste.